poco ahí Filemón, el ambiente. Vamos a comenzar con este estudio corto pero intenso del libro de Filemón. Y te invito a que podamos tener un tiempo de oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que dirija nuestros pensamientos y que también nuestro corazón esté receptivo y atento a lo que la palabra también nos quiera enseñar esta mañana. Oh eterno Dios, quiero en este momento elevar una oración ante ti, ante aquel trono de la gracia que podemos entrar libremente por medio de Jesús. Y quiero pedirte algo muy puntual, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a poder conocerte más, que tu Espíritu Santo sea el Maestro por excelencia, que nuestras almas sean alimentadas con ese alimento espiritual que tú nos das, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Y sabemos que esta escritura fue inspirada y es útil para instruir, para redarguir, para corregir. Y eso es lo que queremos, de tal modo de que el hombre de Dios sea enteramente perfeccionado y preparado para servirte. Señor, queremos estar preparados. Ayúdanos. Gracias por este tiempo. Tú sabes cómo llegamos, tú sabes cómo fue nuestra semana y tú sabes lo que necesitamos también en nuestras vidas. Por eso toma tú el control. En el bendito y precioso nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Ok, yo sé que de repente tú miras y dices, wow, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Filemón, ok, un hombre bastante rico. ¿Por qué? Porque en esa época aquellas personas que tenían bastante dinero tenían casas grandes y por lo tanto esclavos. La esclavitud, y eso es un problema que nos vamos a topar en esta carta. Porque si tú te das cuenta, en ningún momento de la carta Pablo insta a Onésimo a liberarse. No insta a que vaya a hablar con George Washington, ¿no es cierto? O a salir a una marcha con los esclavos cristianos. No lo insta. Y la verdad que tú lo miras y parece que incluso, no sé si te fijaste, Pablo llega y le dice, vuelve. Entonces, lo que queda como de fondo es, oye, el cristianismo entonces aprueba la esclavitud, o sea, como que no dice nada. Lo vamos a ver el próximo domingo. Porque quiero que vayamos entendiendo el contexto. La clase esclava, no sé si se puede llamar, yo sé que los historiadores hay mucha lucha en cuanto a si los esclavos eran una clase social. ¿Y por qué hay lucha? Porque como eran esclavos no tenían muchos derechos, el único derecho que sí tenían era la vida. El dueño de un esclavo no podía matarlo cuando quisiera, ya eso no estaba permitido, pero por lo tanto, como no era un grupo que tenía muchos derechos, no quedaron muchos registros, ¿ya? Onésimo pertenecía a la esclavitud del mundo griego. Filemón era un hombre cristiano de la ciudad de Colosas. Recuerda, Pablo nunca fue a Colosas. ¿Cómo escribió Colosenses? Bueno, los conocía, ya Arquipo también lo conoció. Algunos dicen que Tíquico llevó esta carta. Había una relación de hermandad muy, muy cercana. Pero Onésimo estaba en ese momento, en esa realidad, y él se escapa, y ahí está Filemón con toda su familia, con su gente. Algunos dicen que la hermana Apia era la esposa de Filemón. No sé si te fijaste, no es muy definitivo, ¿ya? Puede ser, pero no sabemos. Algunos dicen que sí, etc. Y algunos dicen que también Arquipo era el pastor de la iglesia de Colosas, ya que había quedado. ¿Ya? Luego Arquipo es mencionado ahí en Colosenses 4:15, ¿ya? Y ahí por lo tanto también en esa mención algo se deja ver. Pero ese es el contexto. O sea, hay un hombre que tiene dinero, bien acomodado, pero que ha conocido a Cristo y su vida ha cambiado. Y un esclavo de él escapa. Esa es la situación. Yo sé que el día actual tú miras y dices, pero eso es raro. O sea, lo que debería haber sido es que el hombre dice, bueno, si escapó, que sea libre. ¿O no? Que tenga libertad y todo, lo dejo y no me preocupo, etc. Así es ya, como que esa es la realidad. Pero ¿sabes qué? Quiero llevarte a que podamos tratar de involucrarnos un poco en el contexto de la epístola, de la carta, porque el contexto en el que Onésimo, Filemón y Pablo estaban es un contexto completamente diferente al nuestro. Es un contexto en donde los esclavos eran parte de la mano de obra de Grecia. Eran los que movían a Grecia. Y de una u otra manera no había discusión en si había esclavitud o no había esclavitud. No habían grupos de derechos humanos apelando, oye, ¿sabes qué? Me parece que no está correcto eso, sino que se daba por sentado.
algunos escritos de repente mencionan algo, pero ni siquiera en forma categórica. Me refiero a Aristóteles, Sócrates, los escritos que nos han llegado a nosotros, Platón, mencionan algo acerca de la esclavitud, pero nada definitivo en cuanto a decir, oye, la esclavitud es mala. Por lo tanto, debemos sacar y dejar a esos seres humanos que son igual que nosotros libres. No se habla de eso. Entonces, es un problema que la carta nos va a presentar. Pero luego vamos a entender algo muy particular. Pero ahora quiero que subamos al tiempo actual. En Chile, la esclavitud nunca fue aceptada en forma oficial. Gracias a Dios. Pero eso no quiere decir que nunca ha habido esclavitud. De hecho, el día de hoy me temo que estamos viviendo en esclavitud. Y no lo sabemos, pero está pasando y está sucediendo. Y sabes que la esclavitud no es algo del pasado, es algo que el día actual está vigente en forma plena. Y quiero llevarte a un ejemplo que yo sé que no es de Latinoamérica, no es chileno, y del continente nuestro, pero para que podamos entender un poco la realidad que a veces nosotros enfrentamos y no nos damos cuenta. David Platt escribió un libro, Contracultura. Ya no sé si leyeron Radical, muy buen libro, pero ahora me tocó leer Contracultura y me gustó mucho porque él enfrenta el Evangelio a la realidad cultural y dice, el Evangelio, la Biblia, ¿es relevante para nuestra vida? ¿Es relevante para nuestra sociedad? ¿Tiene el Evangelio algo que decir para ti y para mí? Y nos plantea el caso de Malía, o Malija. Es una chica de 9 años de Nepal, del norte de Nepal. Vive en una comunidad muy pequeña y han salido con mucho esfuerzo adelante. Su papá conoció a su mamá en una edad temprana, apareció ella, pero el papá los abandonó. Y la mamá, lavando, tratando de involucrarse un poco con los monasterios budistas en algo que le sirva de comercializar, ha sacado a la familia adelante. Tiene unos hermanos, pero Malía es la mayor. Y ella está ahí, viviendo en su mundo. Cuando un día lavando la ropa ahí de su familia, un hombre va caminando por el pueblo y la ve. Y ve su aspecto hermoso, una niña de 9 años. La queda mirando, empieza a ver su familia, su entorno, etc. Y finalmente va y pide un tiempo con su mamá. Y se acerca a hablar con la mamá. Y él le dice, ¿sabe que yo vengo de Katmandú? Katmandú es la gran ciudad a los pies de las montañas en donde hay mucha gente y hay muchas posibilidades. Y veo la condición en la que ustedes están. Le ofrezco algo. Yo sé que Malía no va a la escuela. Le ofrezco llevármela a Katmandú para que pueda estudiar y para que también pueda tener un avance en su vida y de tal manera que pueda generar dinero y el día de mañana también ayudarle. La mamá escucha todo eso, ve la realidad, ve los demás niños a su alrededor y empieza a pensarlo. Luego se lo cuenta a Malía. Malía no tenía mucha opinión y simplemente tiene que asumir. Ahora, en el corazón de una niña de 9 años, dejar a su familia e irse con un hombre que no conoce a una ciudad que no conoce y que es gigante, completamente bien diferente a su pueblo, ¿de qué se trata eso? Bueno, la mamá finalmente accedió. Y llega y le dice al hombre, ¿sabe que confío en usted? Y creo que el plan de estudio para ella me da confianza y el día de mañana ella va a poder salir de este entorno. Y Malía se va con este hombre. Llega a Katmandú, conoce la gran ciudad, se asombra con los edificios, con el tráfico, con un montón de gente, cosa que en su pueblo no veían. Es otra realidad. Le dan una habitación pequeña para que ella pueda estar y ahí comienza un poco su vida. Pero esto lo quiero leer porque la verdad que no puedo hacerlo de otra manera. El hombre que llevó a Malía le dice, bueno, para que proveas para tu mamá, tu hermana y tu hermano allá en tu casa, todo lo que debes hacer es lo que yo te diga que hagas. Ya le he pagado a tu familia mucho dinero, así que tienes que empezar a trabajar hoy para pagar esa deuda. Entonces, cuando hayas ganado más dinero, yo se lo puedo mandar a tu familia, le dijo él. Malía asintió y le preguntó, ¿qué es lo que quiere que haga? Al formular esa pregunta, Malía nunca se podría haber imaginado lo que implicaría la respuesta del hombre. Comenzaría esa noche en la cena con el hombre, que él le dio una bebida alcohólica para beber durante la comida. Luego él la llevó a esa niña de 9 años de edad al segundo piso. Ella estaba con los sentidos afectados por el alcohol, le quitó la linda ropa, mancilló su inocencia y la violó en su dormitorio. La dejó allí aquella noche y regresó a la mañana siguiente para preguntarle a Malía si quería desayunar.
la niña estaba asustada. Esto no es un cuento de años atrás. Eso está pasando hoy en día. María nunca más volvió a su casa y terminó siendo una esclava sexual. Y eso es una realidad actual. Hermanos, contra esas cosas es las que el Evangelio está luchando. Y la carta de Filemón nos va a ayudar a entender cómo es que el Evangelio lucha. Y eso quiero que poco a poco el Señor nos ayude a entender que el Evangelio sí es relevante. No es una religión, no es un cuento de hadas, no es algo que alguien gana plata a costa de otros, que somos débiles espirituales. Bueno, sí, yo soy débil espiritual, por eso necesito de Cristo. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, estamos hablando de algo contundente, relevante, algo asombroso que cambia vidas, cambia familias y cambia sociedades. Y vamos a descubrir un poco. ¿Tienes ahí, Filemón? Vamos a ir a ver un poco la realidad de esta iglesia ahí en Colosas. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y cuando cuenta eso, esta es una de las 4 cartas que Pablo escribe desde la prisión. Y dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Ahí estaba Pablo con Timoteo, su discípulo, aquel que él estuvo acompañando en su crecimiento hasta que finalmente Timoteo quedó en el pastorado. Dice, ¿a quién le escribe la carta? Al amado Filemón, colaborador nuestro. Fíjate los títulos que usa Pablo para referirse a Filemón. Amado, colaborador nuestro. ¡Wow! ¿Cómo te sentirías tú si el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, te dice, oye, tú eres mi colaborador? Yo. Pero si soy un pecador cualquiera y todo, que conocía a Cristo. Y Pablo te hubiera respondido, ¿no es cierto? Bueno, yo también soy un abortivo. Y el Señor ahí me trajo. Pero Pablo, con un amor muy hermoso, le dice a Filemón, tú eres amado y él es colaborador nuestro. Y luego también vuelve a hablarle más o menos en el mismo término, y a la amada hermana Apia. ¿Te fijas el adjetivo que le pone? Una hermana amada. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y me gusta el título que usa para Arquipo, compañero de milicia. Por eso Pablo muestra ahí a Arquipo como un hombre que está involucrado en el ministerio, en el servicio a Dios. Y muy interesante también eso. Y finalmente dice, y a la iglesia que está en tu casa. Vamos a Colosenses capítulo 4. Y vamos a revisar un poco lo que dice en cuanto a Arquipo. 4:15. Colosenses 4:15. Y ahí Pablo se despide de la iglesia de Colosas y dice, leo el 14, dice, os saluda Lucas el médico amado y Demas, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Las salutaciones de mi propia mano, escribe Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Qué interesante lo que Pablo revela acá. Primero muestra cómo las cartas que él escribía tenían un sentido muy profundo. Él quería que los hermanos crecieran. Y él dice, les mandé una carta, bueno, compártanla. Y los de la iglesia de allá, compártanla con ellos. ¿Para qué? Para que ustedes sean edificados. Pablo tenía un conocimiento del Antiguo Testamento muy profundo. Te invito, lee el Antiguo Testamento. Aunque aparezcan las genealogías, ¿no es cierto? Genealogías, que de repente, ¿no es cierto? Salmón engendró a tal y tal, engendró a, y engendró, y engendró, y engendró, y después tú tienes un montón de nombres raros en la cabeza. Las genealogías también son útiles. Todo lo que el Señor ha escrito en el Antiguo Testamento es útil. Y Pablo lo revela en sus cartas a las iglesias. Pero el versículo 17 dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y ahí por eso también entendemos que Arquipo era un líder, lo más seguro, pastor, un anciano, en la iglesia de Colosas, sirviendo al Señor. Pero te fijaste el versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y si volvemos ahí a Filemón, ¿qué le dice Pablo a Filemón? Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Yo sé que muchas veces hemos hablado de las iglesias en casa. ¿Has escuchado eso?
Y uno como que tiene la idea, oh, las iglesias en casa son las más bíblicas. ¿Son las más bíblicas? Cualquier iglesia es bíblica siempre y cuando sea el conjunto de personas que la componen. Gracias, Miguel. Creo que resumiste muy bien. Cualquier iglesia es bíblica dependiendo del grupo de personas que la componen. Si realmente Jesús es el Señor de ellos y la palabra de Dios es su guía de fe, de norma y conducta, es bíblica. ¿Por qué hablamos de eso? Porque muchas veces nos confundimos con el tema de las formas de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la forma bíblica de una iglesia? Decimos, no, las mega church no sirven. Y otros dicen, no, las iglesias pequeñas sí, esas son las que sirven. Porque ahí todos se conocen. Pero mira, las mega church tienen una deficiencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la deficiencia? Que se conocen poco, ¿o no? Hay poca comunión. Sí, puede ser una deficiencia, pero hay iglesias que se han arreglado para que haya una buena gestión y que los hermanos sí se conozcan. Y hay hermanos que conocen a los 2000 hermanos que la integran. No hacen técnicas de memorización, no, sino que en el fondo hacen grupos pequeños, ¿no es cierto? Y de una otra manera tienen un formato para vivir en comunión. Pero las iglesias pequeñas, no sé si tú lo habías pensado, no están libres de problemas. Porque pasa que las iglesias pequeñas a veces son muy familiares. ¿A qué me refiero? Que el papá está con el hermano, la mamá, los hijos, los primos, el tío. Y comienza a generarse un ritmo de trabajo entre la iglesia. Finalmente, el papá es pastor, el tío es anciano, y ahí se mueve todo. Y después llega otra persona y todo de repente, oye hermano, pero la Biblia dice esto, nosotros somos los encargados. Y un grupo pequeño, a veces no pasan ni las 15 personas, pero están ahí tan hermetizados que no aceptan que la palabra les corrija. ¿Por qué? Porque ellos están ahí cerrados. Así que las iglesias en casa tampoco son la panacea. La panacea es que Cristo sea el Señor y que la palabra guíe y nos confronte a ese grupo. Mira lo que dice 1 Corintios 13:13. Acompáñame porque Jim Yates muestra ahí un poco principios para una iglesia sana que podemos detectar. Entonces, si tú estás buscando una iglesia que sea sana, aquí hay 3 principios muy, muy hermosos que dentro de toda la gama que Pablo habla de los dones espirituales y luego resalta, más que los dones, la importancia de la vida de iglesia son el amor. Iba a decir los 3, pero es el amor. Sí, es el amor. Muchas veces discutimos por los dones espirituales. Muchas veces no, pero es que hermano, tu don espiritual, y como que nos empezamos a evaluar, es que este hermano tiene dones espirituales más expresivos, por lo tanto es más espiritual. Hermano, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Ahí están los frutos en que yo voy a ser conocido. Pero lo que dice 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cómo puedo entonces reconocer yo una iglesia que realmente está siguiendo a Cristo? Aquí está. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. En Efesios ahí también habla que tenemos una fe, un Dios, un bautismo, un Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Luego esperanza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él vino una vez y va a regresar. ¿Tienes esa esperanza? ¿Tienes la esperanza de la vida eterna? Una fe, una esperanza. Y finalmente dice amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos 5:5. Y ese amor de Dios derramado en nuestros corazones es el que nos ayuda a amarle a Él por sobre todas las cosas. Y ojo, amar al prójimo como a uno mismo. El amor no tiene una sola dirección. Tiene 2 direcciones. Amar a Dios y amar al que está al lado. Pero pastor, si tú supieras al que está al lado mío, ponte en mi lugar, no lo amarías tú. No te voy a responder yo, te va a responder Cristo. Mateo 5. Amad a vuestros enemigos. Porque si no van a ser igual que los publicanos, que se aman unos a otros. En versión Caliche 8:12. Oye, si ustedes solamente aman a los que les quieren, son igual que los narcotraficantes, igual que los pedófilos, son igual que los... En esto conocerán que soy mi discípulo. En que os amáis unos a otros. Ahí están los 3 elementos grandes de una iglesia sana. Fe,
esperanza y amor. Pero el mayor de estos es el amor. Ese es el que marca la diferencia. Si tu teología destruye el amor, cuestiona tu teología. Cuestiona tu teología. Porque el Señor amó incluso a aquel que lo traicionó. Volvamos a la palabra. Partamos desde la palabra. Ok. ¿Y cuándo una iglesia es iglesia? Son esas preguntas que uno no se hace, pero cuando uno se las hace como que se complica, ¿te has fijado? Como dice, ¿cuándo una iglesia? No sé nunca. Una iglesia, sí, hay iglesias en todas partes. Volvemos al principio. ¿La iglesia son los locales? No. ¿La iglesia qué es lo que son? Personas. Somos nosotros. Piedras vivas que el Señor ha tomado, ¿no es cierto? Y por su gracia ha transformado ese corazón de piedra en un corazón de carne. Somos nosotros. Entonces, ¿cuándo una iglesia es iglesia? Cuando se predica la palabra de Dios. Pero es que si se predica la palabra de Dios, he visto hermanos en las esquinas predicando la palabra de Dios con un parlante. Ahí son iglesias. Pero que la doctrina es lo importante, o sea, lo que se enseña, lo que se estudia en la iglesia. Ok, la doctrina, sí, la doctrina es muy importante. Debemos ceñirnos a la palabra de Dios y enseñar, compartir. ¿Qué es lo que dice Efesios? Hablando entre vosotros cánticos espirituales y hablando ¿qué cosa? Con abundancia, la palabra de Dios. Hermanos, conozcamos la palabra de Dios para hablarla, para compartirla. ¿Te fijas? Mira, Mateo 18. Vamos a ir ahí para entender cuándo una iglesia comienza a ser iglesia. Y el versículo 20 para muchos va a resaltar, pero el versículo 20 no lo podemos sacar de contexto. ¿Cuál es el versículo 20? El versículo que muchos hermanos ocupan cuando comienza la reunión y no han llegado los hermanos atrasados. Y son 3 o 4. ¿Y qué es lo que lee el hermano? Dice, bueno, vamos a comenzar la reunión porque donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero ese versículo está en un contexto. Mira lo que dice. 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿quién pega contra ti? Tu hermano, no tu enemigo, no el presidente, no el alcalde, no el carabinero. Tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Repréndele, no le golpees. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fíjate, Jesús está diciendo eso cuando la iglesia todavía no estaba funcionando. De cierto os digo, versículo 18, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Te fijaste el contexto? Aquí va el contexto. ¿Cuándo una iglesia comienza a ser iglesia? Cuando personas son salvadas y tienen comunión unos con otros. Y eso automáticamente cae en algo. Participamos de la cena. Porque cuando participamos de la cena discernimos el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? El pan y la copa. ¡No! El cuerpo de Cristo no es el pan y la copa. Representan el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Mira a la persona que está a tu lado. Ahí es un pedazo de cuerpo de Cristo. No sé qué órgano seré yo, qué órgano serás tú, ¿no es cierto? Pero aquí estamos. Somos el cuerpo de Cristo. Y cuando discernimos esta comunión que el Señor nos ha dado y nos amamos unos a otros, participamos de la cena. Y aquellos que participamos de la cena decimos, yo quiero seguir a Cristo. Por lo tanto, ¿qué hago? Me bautizo. ¿Para qué? Para que todos mis hermanos sepan que he muerto al mundo y sigo a Cristo. ¿Me sigues? Entonces, ¿cuándo una iglesia comienza a ser iglesia? Cuando hay verdadera comunión de unos con otros. Y luego comienzan a aparecer las distintas actividades. La primera gran actividad es la Santa Cena. Esa es la reunión más importante de una iglesia. Porque es la iglesia, es la reunión, el momento que primero confirma la comunión de unos con otros y segundo, confirma que tú también has puesto tu fe en Cristo, quien murió y resucitó. ¿Por qué? Porque la cena es en memoria de Cristo. Ok,
Ya, dejemos la iglesia en casa, así que no nos quedemos. Las formas pueden ser múltiples. Hay muchos tipos de iglesia en el mundo, muchas formas de iglesia. Hay iglesias, cuando estuvimos allá en Caranavi, eran un par de palos, no sé, ahí la Lisa acuerda, te tocó estar, un par de palos y mucha paja, ¿no es cierto?, de palmera en el techo, sin paredes. Y ahí estaba, ¿te fijas? Y estaba la iglesia, Anita, también te tocó paredes, sí, también te tocó y ahí estaban en la iglesia. ¿Te fijas? Una iglesia, me acuerdo, conocí hace tiempo atrás en Hawái, al lado de la playa, y los hermanos con short y polera, ¿no es cierto? Ninguno con terno, estaban al lado de la playa, ¿cuántos grados ahí, ¿no es cierto? Y estaban ahí. Algunos tenían, hermano, a la iglesia no se puede venir con short. Bueno, en esa iglesia sí. Ahora, si tú vienes a esta iglesia con short, en el contexto que estamos, si quieres resfriarte, ven con short, pero hace mucho frío. Pero, ¿cuál es el punto? Es, seamos prudentes con el contexto en el que estamos. Seamos prudentes en el contexto en el que el Señor también nos ha llevado. Y en ese sentido, honremos al Señor con nuestras vidas. Y eso, la verdad que estamos claros. Muchas veces nos ponemos a discutir por cosas que ya tenemos claras en nuestro corazón. Pero de repente empezamos a buscarle la quinta o la sexta pata al gato, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma de una iglesia? Donde hay fe, esperanza y amor. Ahí está, pero lo mayor de esto es el amor. ¿Y cuando una iglesia comienza a ser iglesia? Cuando hay verdadera comunión entre los creyentes que han sido rescatados por Cristo. Y esa comunión se ve en el amor de unos con otros. Y ahí comienza entonces la cena, el bautismo, etc. Y las reuniones habituales. ¿Por qué? Porque es algo que va a venir de forma natural. Y un cuerpo crece de manera natural. ¿Alguien ha conocido a un niño que nació hace 30 años y sigue siendo guaguita ahí en una cuna? Es raro un caso así, ¿no es cierto? Lo mismo pasa. Una iglesia crece de forma natural. ¿Por qué? Porque una iglesia es un cuerpo vivo. ¿Ya? Es importante eso. Y debemos cuidar de que el crecimiento sea integral. Porque si un día vas caminando por la calle y te encuentras con un caballero que tiene una cabeza de 4 metros cúbicos y el cuerpo chiquitito, un monstruo. O si te encuentras con un hombre que tiene un brazo de 3 metros de largo y el resto del cuerpo, hay algo que está mal. Entonces, como iglesia también debemos crecer de manera integral en todos los aspectos que conllevan lo que la palabra nos enseña. Nosotros hemos resumido: adorar a Dios, alcanzar a otros y crecer espiritualmente. Ahí hay 3 aspectos que debemos hacer en forma simultánea. Ok, versículo 3, me encanta. Gracia y paz a vosotros, desea Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia ha sido la que se derramó para todos los seres humanos. Alguien dijo por ahí, Pastor Cheles, que dijo, no existen desgraciados, porque la gracia ha sido derramada para todos. Tito, capítulo 3 lo dice, la gracia ha sido derramada para todos. Y Pablo dice, a ustedes que están en la iglesia de Colosas, gracia y paz a vosotros. ¿Cuál gracia? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y fíjate el versículo 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por quién estaba orando Pablo? Por Filemón. ¿Te gustaría que Pablo orara por ti? Uno diría, Pablo, ora por mí porque tus oraciones son mucho más. Acuérdate lo que hizo Pedro. Pedro dice que nosotros tenemos una fe igualmente valiosa que la de él. La fe no tiene categorías. Cuando tú has confiado en Cristo Jesús, esa fe preciosa que tuvo Pedro, que tuvo Pablo, tú también la tienes. En la iglesia no hay jerarquías. Eso es sumamente importante. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Dice, hermano, estoy orando por ti. Me encanta eso. Y el Señor Jesús lo dijo. En el mundo hay reyes, hay gobernadores, ¿y qué es lo que hace? Se enseñorean de ustedes. Pero entre ustedes no será así. Porque el que quiera ser el mayor será el servidor, el menor. Ese es el punto. Entonces, hermanos, oremos unos por otros. Apoyémonos unos por otros. No, hermano, es que tú eres muy nuevito, yo no voy a orar. No, oremos unos por otros, apoyémonos, conozcámonos de tal manera de que esa comunión sea real. Me encanta. Doy gracias a mi Dios. Y fíjate, dice, doy gracias, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué? Versículo 5 lo resume. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¡Wow! Pablo describe a Filemón así. No es Filemón describiendo a Pablo. ¿Me sigues?
Doy gracias al Señor en mis oraciones. ¿Por qué? Porque de ti oigo el amor y la fe. ¿Qué es lo que vimos en 1 Corintios 13:13? Fe, esperanza y amor. Y aquí, ¿qué es lo que está hablando? De la fe y del amor. ¿Qué tienes hacia quién? Hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y ahí está el punto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la forma de la cruz? Horizontal y vertical. Amo a Dios y al prójimo. Versículo 5 lo dice. El amor y la fe que tienes hacia Jesús. Vertical. Y para con todos los santos. Y fíjate lo que Pablo dice. Para con todos los... No dice solamente los de Colosas. Entonces eso es sumamente importante porque Pablo podría decir, oye, ustedes son la iglesia de Colosas, la iglesia local, ustedes la semana pasada le ganaron un partido de fútbol a la Odisea, ustedes son mejores, son más espirituales. No existe esa competencia entre las iglesias locales. Somos hermanos, somos parte de una misma familia. Nuestra lucha es contra el pecado y contra las huestes de Satanás, pero no contra otras iglesias. Los hermanos de allá cantan más fome, nosotros cantamos mejor. Nosotros tenemos más sana doctrina que los hermanos de allá. No, hermanos, no compitamos con aquellos que también honran a Cristo y buscan su palabra, honrar al Señor Jesús. Entonces Pablo dice, para con todos los santos. Y fíjate lo que le pide al Señor, para que la participación de tu fe sea eficaz. La NTV lo dice mejor, que en el fondo, cuando pongas en práctica tu fe, sea de manera eficaz. Qué interesante. Cuando tú amas al Señor y cuando amas a tu prójimo, eso te lleva automáticamente a acciones. Las acciones, las obras, no generan salvación. ¿Eso está claro? ¿Sí? Esto es sí, esto es no. ¿Ok? Las obras no generan salvación, pero la salvación siempre genera obras. Y aquí Pablo lo está diciendo. Tú vas a generar obras, la participación de tu fe. Entonces, ¿qué es lo que estoy orando? Que como tú amas y tienes fe en Cristo y también amas a tus hermanos, entonces que esas acciones sean eficaces en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¡Wow! Todo el bien que está en vosotros. Me encanta eso. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Te imaginas que vieran así de ti? ¿Cómo te sentirías? Bueno, quiero decirte, tu nombre también puede aparecer en la Biblia. ¿En dónde? ¿En dónde? El libro de Hechos todavía no se ha terminado de escribir. Lo estamos escribiendo tú y yo. Depende de tu negación a ti mismo y de tu rendición al Señor para que tu vida también se transforme en un Filemón. Yo, al estudiar esta carta, dije, Señor, ayúdame a ser un Filemón. Qué lindo ser llamado así, porque dice, versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes. No es que Pablo le dice, sí, Filemón, tú me contaste que amas harto. No, él vio los resultados. Hermanos, deja que el Señor se glorifique por sí mismo en los resultados. No hagas marketing de tu vida espiritual. Deja que el Señor tome el control y que Él se manifieste de forma absoluta y concreta. ¿Por qué? Porque eso va a producir gozo y consolación en los demás. Versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, acordémonos que Pablo estaba en la cárcel, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Versículo 10 podría generar complicaciones. Oye, Pablo tuvo hijos. No, y aquí está hablando de un contexto espiritual. Porque dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo no nació en la cárcel. Onésimo se escapó de la casa de Filemón. Entonces, ¿cómo lo engendró? Predicando el Evangelio. Y ahí nos muestra algo bien interesante. Pablo iba a participaba apoyando a la iglesia de Colosas. Obviamente, Onésimo, viviendo en la casa de Filemón, ¿no habrá escuchado de Pablo? Arquipo, cuando predicaba, de repente, hermanos, el apóstol Pablo enseña y nos dice que la palabra... Y Onésimo un día se manda a cambiar. Y en eso se encuentra en la cárcel ¿con quién?
¿No te ha pasado que a veces tú te quieres escapar del Señor? Tú te arrancas y te vas a un lugar donde dices, aquí nadie me pilla, aquí estoy tranquilo. Y como que uno dice, Señor, Salmo 139, lo olvido. ¿A dónde iré mi espíritu? Acá sí puedo huir de tu espíritu. A veces somos así de lesos. Bueno, pero la cosa es, y el Señor manda. De hecho, me acuerdo mucho, hace 2 años atrás, me acuerdo, fuimos a una fonda. El pastor fue a una fonda. Un buen terremoto y todo, y un pie de cueca. No, fuimos con los niños, y habían fondas y habían estos juegos y todo, y fuimos a participar. Y claro, y otro contexto, fuimos con unos amigos de otra iglesia, pero en eso vamos caminando, y de repente topo una persona, lo que me le digo, disculpa, ya me miren, pastor. Y fue como esos cortocircuitos, como, no, pues acá estamos en otro contexto, estos 18 y todo. Y no soy pastor. Claro, aquí no soy pastor, nada. Y me dijo, y claro, y ahí me dijo, no, de la iglesia de la Casa de Cristo, no sé, ahí nos pusimos a conversar, etc. Pero pasa eso. Gracias al Señor, no estaba haciendo nada malo. ¿Ya? Para que el pastor, el Señor le mandó a alguien a la fonda, iba con el terremoto. No estaba en ese tiempo. Pero pasan esas situaciones, hermano. Pasan situaciones en que uno a veces quiere tomar un rumbo y el Señor llega y te levanta a alguien que tú no esperabas. Fíjate, que Pablo se encontrara con Onésimo en la cárcel. Eso no es una coincidencia, eso es una jesucidencia. Y me gusta mucho como dice ahí, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. ¿Cómo habrá sido ese encuentro? Y el corazón de Pablo de confrontarlo con la palabra y levantarlo. ¡Wow! ¿Cuál fue la falta de Onésimo? No lo sabemos. El versículo 18 cuenta algo, pero no lo sabemos. Lo que quiero terminar antes de dejar en el aire, ¿qué pasa con la esclavitud? ¿Qué pasa con la situación de Onésimo? Lo vamos a ver el próximo domingo. Pero lo que quiero llevarte es esto. Hermanos, ahora ponte en los zapatos de Onésimo. ¿Hay cosas en tu vida que impiden que Dios te guíe en sus caminos? ¿Estás siendo como Onésimo, que estás escapando de una condición en la cual estás renegando contra Dios? ¿Estás escapando de algo que Dios te ha dado y quieres arrancar? No puedes arrancar de la presencia de Dios. No puedes huir de su espíritu. Enfréntate a Él, rinde tu vida a Él. Porque si hay cosas que están impidiendo que Dios haga su voluntad en tu vida, hay algo que está teniendo un problema. ¿Por qué? Vuelvo a la historia de Malía, allá en Nepal. Dios quiere usarte a ti y a mí para que nuestras vidas sean transformadas para su gloria y así nuestra familia y nuestro entorno sea transformado para la gloria de Dios. Porque el Evangelio de Dios es poder de salvación. Si no estás siendo rendido a la obra de Dios, hay algo muy difícil. No llames a Jesús Señor, porque Él no está siendo Señor de tu vida. Pero si estás llamando a Jesús Señor, ríndete a Él como Señor, como Rey de Reyes que Él es, como Señor de Señores que Él es. Rinde tu vida al Señor, para que Él haga su voluntad. No sé si eres creyente, si ya tienes a Cristo. Si no, el Señor te va a mandar a encontrarte con Pablo en alguna parte. Pero si eres cristiano, el Señor también te va a encontrar con Pablo en alguna parte. Y Él quiere encontrarse contigo para transformar tu vida. Oremos. Señor, quiero darte gracias por esta palabra. Gracias por enfrentarnos a que el Evangelio es relevante, es real. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Señor, ayúdanos a no olvidar que lo que pasó con Filemón, con Onésimo, con Pablo, no es una historia linda, sino que es la realidad del actuar tuyo en la iglesia. Tú usas todo para tu gloria. Tú no desperdicias nada. Tú en tu amor, Señor, te involucras con nosotros y nos haces parte. Quiero pedirte algo muy especial, Señor, esta mañana, con mucha reverencia. Te pido por mis hermanos, que ellos puedan examinarse a sí mismos y ver qué cosas están impidiendo que tú hagas tu voluntad en sus vidas. Porque Pedro, cuando estaba ahí en la azotea, te dijo a ti, no, Señor. Y eso no se puede hacer. Pedro lo hizo. Y muchas veces nosotros también lo hacemos. Por eso quiero pedirte, Señor, por mis hermanos y por mí mismo, Señor, ayúdame a mirarme a mí mismo
Y si hay algo que no he visto, que no he descubierto, que está impidiendo que tu gloria sea manifestada en mí, que tu voluntad sea hecha en mí, Señor, ayúdame a descubrirlo y a entender que eso tengo que sacarlo, que tú tienes que limpiarme como el labrador limpia las uvas y la vid. Señor, ayúdanos y límpianos para tu gloria. Y quiero pedirte que si hay alguien acá que vino sin Cristo, que en esta mañana pueda esa persona decir: Jesús, entiendo que estoy perdido, que estoy perdida. Entiendo que mi vida está en problemas. Ayúdame, sálvame, límpiame de todo mi pecado y me quiero arrepentir. Señor, derrama gracia, derrama fe en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Como Pablo le dijo a Filemón, gracia y paz, Señor, por favor, que en esta mañana en nuestras vidas haya de tu gracia y de tu paz para cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu Santo nos hable profundamente para saber si hay algo en lo cual no estamos bien, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, y tu palabra nos confronta, nos instruye, pero también nos redarguye. Y eso es lo que te pido, Señor. Ayúdanos a que Cristo sea formado en nosotros. Lo pido para tu gloria, Señor. Gracias por esta semana que estamos comenzando y por este día. Bendito seas por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Dile a la persona que está a tu lado que el Señor siga trabajando en tu vida.